Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre un régimen cambiario fijo y uno flotante? Pues es básicamente que en el fijo el valor de la moneda está vinculado a otra moneda o a una canasta de monedas, lo que proporciona mayor estabilidad y una previsibilidad en el comercio internacional. Sin embargo, esto también implica que el Banco Central no tiene independencia en su política monetaria. Por otro lado, en el flotante, el valor de la moneda es determinado por el mercado, lo que permite a un país mantener una política monetaria independiente, pero conlleva el riesgo de fluctuaciones cambiarias. Y bueno, pues ¿cuál es el más conveniente para una economía? En realidad no hay una única respuesta o una respuesta universal. Es más bien que depende de las condiciones de cada país, pero la lectura menciona que el flotante es el más común en economías avanzadas porque pues permite independencia monetaria, aunque los fijos pueden ser beneficiosos en países con mercados financieros poco desarrollados o con problemas de credibilidad en su política monetaria. Bueno, ¿cuál es el propósito de la lectura de Atish Ergosh y Jonathan D. Ostry? Básicamente es el de analizar los regímenes cambiarios y su impacto en la estabilidad económica, la inflación y el crecimiento. En esta lectura, los autores exploran cómo la elección de un régimen cambiario afecta la política monetaria y la capacidad de los países para enfrentar crisis económicas. Por otro lado, el propósito de la lectura de Mark Stone, Harald Anderson y Roman Beirun es explicar las características y consecuencias de los distintos regímenes cambiarios, tanto los fijos como los flotantes y también los intermedios, y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. También se enfoca en cómo los países han adaptado sus políticas cambiarias en respuesta a las crisis financieras y a los cambios en los flujos de capital internacionales. Y bueno, pues ¿cuáles son las preguntas claves que se intentan responder en cada una de las lecturas? Para la primera es, ¿cuál es el impacto de los diferentes regímenes cambiarios en la estabilidad macroeconómica y la capacidad de los países para enfrentar crisis financieras? Y bueno, básicamente el impacto depende de la estructura económica de cada país. Los tipos de cambio fijos pueden proporcionar estabilidad y reducir la inflación, pero limitan la flexibilidad para responder a shocks externos. En contraste, los tipos de cambio flotantes permiten a los países mantener una política monetaria independiente, pero pueden generar volatilidad si los mercados financieros no están suficientemente desarrollados. En general, esta lectura dice que los países con fundamentos macroeconómicos sólidos y políticas fiscales prudentes pueden gestionar con éxito cualquiera de los dos sistemas. Sin embargo, los regímenes intermedios han demostrado ser más vulnerables a las crisis financieras. Y la pregunta clave de la segunda lectura es ¿qué factores han determinado la evolución de los regímenes cambiarios y por qué algunos países han optado por sistemas más rígidos o más flexibles? Y pues la evolución de los regímenes cambiarios ha estado influenciada por la globalización, los flujos de capital y las crisis financieras. Durante los años 90, muchos de los países intentaron sistemas intermedios, pero la volatilidad y las crisis cambiarias los llevaron a adoptar esquemas más extremos, como la flotación o la paridad fija. En los años 2000 se observó una mayor diversificación, con muchos países optando por flotaciones dirigidas. La elección de un régimen depende de la capacidad del país para gestionar la volatilidad, la profundidad de su mercado financiero y su grado de integración comercial. Mientras que los países con sistemas financieros avanzados pueden beneficiarse de la flotación, otros dependen de la estabilidad de los tipos de cambio fijos para evitar las crisis en su balanza de pagos. Y pues bueno, con la conclusión de la primera lectura sería que los regímenes cambiarios han evolucionado desde tener una preferencia por la paridad blanda hacia sistemas más rígidos que son los fijos o los flotantes. Y esto pues debido a la globalización financiera y a la liberación de los mercados de capital. La flotación cambiaria permite a los países mantener una política monetaria independiente, pero requiere mercados financieros sólidos y mecanismos para gestionar la volatilidad. Por otro lado, la paridad fija puede ofrecer estabilidad y reducir la inflación, pero limita la capacidad de un país para responder a shocks externos y requiere políticas fiscales y estructurales adecuadas. Pero la tendencia en las últimas décadas ha sido una mayor diversificación en los regímenes cambiarios, con muchos países optando por sistemas de flotación dirigida en lugar de una flotación pura o una paridad fija. Y la conclusión de la segunda lectura es que no hay un régimen cambiario único o que sea el óptimo para todos los países. La elección de este depende de los factores como la apertura comercial, el desarrollo del sistema financiero y la estructura económica de cada país.
Los regímenes intermedios, aunque ofrecen cierto grado de flexibilidad, han demostrado ser vulnerables a crisis financieras y ataques. Los países con fuertes fundamentos macroeconómicos y acceso a mercados financieros desarrollados pueden beneficiarse de la flotación, mientras que los países con economías menos diversificadas pueden encontrar más estabilidad en un tipo de cambio fijo. Y la tendencia en la política cambiaria ha sido hacia una mayor flexibilidad, con un creciente uso de bandas cambiarias y flotaciones dirigidas para combinar estabilidad con autonomía monetaria.